eduque, para que eduque y siga educando a la sociedad, no solo al paciente que ya padece el padecimiento, sino al que lo puede padecer. Tomen en cuenta que es una enfermedad que es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que son varios los factores que complican esta situación. Desafortunadamente, en la población mexicana tenemos genes que nos favorecen que se produzca la diabetes mellitus, sobre todo cuando no hay disciplina. Y esta disciplina es lo que yo quiero que vean ustedes. Miren, perdónenme que esté una traducción que les voy a hacer. El trabajo se llama la prevención, el estudio de prevención de diabetes en Finlandia, abreviado DPS, el estilo de vida que se interviene y los 3 años al resultado de la dieta y la actividad física. Fíjense qué sencillo, pero hay que cumplirlo. Hay que tener gentes capacitadas para que los enseñen. En la Asociación Mexicana de Diabetes, aquí en León, de donde yo acudo con mucho gusto para enseñarlos, estamos enseñando a la gente para que valore el valor calórico de sus alimentos cotidianos. Que sepan que un huevo tiene tantas calorías para que vean lo que come. Que tengan entendido lo que ya estaban diciendo mis compañeros previamente, que las bebidas edulcoradas producen 4 calorías por cada gramo del edulcorante que están usando, si es azúcar. Que aprendan estos conceptos para que puedan ayudar a la sociedad en todo el mundo para que estas cosas se corrijan. Tengan en cuenta ustedes que para el año 30 está programado por la Federación Internacional de Diabetes que existan cuando menos unos 400 millones de habitantes portadores de diabetes mellitus. Dense cuenta lo que esto significa. Prácticamente la población canadiense, la población norteamericana y la mexicana vamos a tener esas cifras en esas condiciones. De tal forma que miren ustedes, esto lo publican en Medscape la semana antepasada. ¿Por qué? Porque se presentó en la Conferencia Europea del Estudio de la Diabetes mellitus. Y como ustedes ven, dice así, este es un resumen. ¿Cuál es el objetivo? Perdón que me suba porque no traigo anteojos. Miren ustedes, el objetivo es describir primero el estilo de vida, las intervenciones en el estilo de vida utilizadas en el estudio de Finlandia y después cómo fue diseñado y la metodología de investigación. Ellos hicieron en 522 de diferentes edades, perdón, y que tenían sobrepeso fundamentalmente. Fíjense lo importante que es, ya lo estuvieron aquí señalando, que desafortunadamente estamos muy satisfechos porque nuestros niños todos están gorditos, porque seguimos desafortunadamente la propaganda comercial de cosas que ustedes saben que les están señalando en la televisión cotidianamente, que lo único que producen es que el niño se haga obeso desde su nacimiento. Desafortunadamente así es y no se ha podido corregir por ninguna razón. El grupo de control recibió una dieta general y ejercicio. Ya lo dijo la licenciada que nos habla de alimentación. No solo es la cantidad de alimento que se está tomando, sino la actividad física. ¿Cuánta gente en la actualidad se pasa 35 horas al día viendo la televisión? Digo 35 porque no existen esas horas, pero se pasan la vida allí y no son capaces de caminar a la esquina para ir a comprar sus alimentos. Digo, los vegetales que necesitan.
los sujetos en este grupo de intervención recibieron, además de consejos dietéticos, de las nutricionistas. ¿Qué quiere decir esto? Doctores, señores de la sociedad, necesitamos convencer a los políticos de que haya más educadores en diabetes en México, en la República Mexicana. ¿Para qué? Para que nos ayuden. Ustedes se imaginan que con 400 millones de diabéticos en el mundo, ¿hay médicos suficientes para poder hacer este papel? Necesitamos gentes que lo tengamos. Aquí en León tenemos un servicio extraordinario de las jóvenes y jóvenes, los y las que nos ayudan precisamente en ese capítulo, que son importantísimos. ¿Cuáles fueron los resultados? El grupo que ellos le llaman de intervención, o sea, los que están educados para llevar los cambios de vida, mostraron significativamente un aumento en la actividad física. Se volvieron a hacerlo. Simplemente caminar. Estuvieron insistiendo en las semanas antepasadas que sale la señorita o la señora fulana de tal edad, pero ya perdió tantos kilos de peso porque camina todos los días 30 minutos. Eso es lo indicado por las gentes que hacen medicina de este tipo. Con 30 minutos diarios basta y sobra durante todos los días de la semana. Y viene la alimentación simultáneamente, enseñándoles lo que se puede comer y lo que no se debe de comer. Entonces ese es el estilo de vida. Dice así: el grupo que estaba enseñado mostró significativo aumento de la mejoría en cada una de las intervenciones, y después de 1 y 3 años el peso redujo y fue un 4.5 y un 3 por 5 kilos en el grupo educado. Y de 1.0 a 0.09 en el grupo control, al que no se le dijo ni camine ni cuide la alimentación. Vean la diferencia. Es un porcentaje muy importante. Y esto es lo que nos va a ayudar a evitar que esta gente llegue a ser diabéticamente clínica. O sea, que padezca el padecimiento tal como está ya consignado en todo el mundo. Bueno, y al mismo tiempo que los valores de glucosa en sangre y las lipidemias mejoraron en el grupo aconsejado. Conclusión: el estudio de la intervención o el enseñar el cambio de estilo de vida produjo a largo plazo beneficios en donde cambió mediante la actividad física, los parámetros clínicos y bioquímicos. ¿Qué es esto? Que se esté midiendo los valores necesarios. Ya no solo es la glucosa en sangre, sino hoy en la actualidad tiene prevalencia la hemoglobina glucosilada. Es un magnífico elemento que nos ayuda para ver cada 3 meses cómo va evolucionando el control de ese paciente. A distintos valores que ya están señalados en los estudios que se han hecho en estos países nórdicos. Y también que cómo se ha reducido el riesgo de diabetes. O sea, que si yo nací de mi padre, yo nací de mi madre, que no fueron afortunadamente diabéticos, si yo me cuido, no a fuerza la voy a padecer. Vean la diferencia. Entonces, esto es necesario traducirlo a que todo el mexicano, desde el rancho hasta los que sean industriales, que hayan ido a hacer doctorados, sepan cómo se pueden evitar o disminuir al menos los riesgos. Este tipo de consejos
es factible, es una opción factible para prevenir la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 no, porque esto está perfectamente bien demostrado que es consecuencia de enfermedad pues muy definitiva, que es la disminución de las células beta del páncreas de ese paciente y que sigue desafortunadamente provocando muerte prematura de las células beta. Muerte prematura de las células beta. Apoptosis es el término médico. Entonces ven ustedes que esto debe ser implementado y a nivel de lo que ya se dijo aquí, a nivel primario de atención médica, no en el hospital de alta especialidad. ¿Qué objetivo tenía? Que yo me platicara continuamente con las personas que veían también nefroesclerosis, glomerulonefritis, por diabetes mellitus, si ya estaban fastidiados su riñón. En lo que nos acaba de presentar el doctor, si vieran las fotografías que yo tengo de mis pacientes con diabetes mellitus allá, la gente se impresiona y dice, ¿qué está pasando? Pues lo que él nos presentó, eso es muy frecuente por el que no haya cuidado, como él lo estaba señalando desde un principio. De tal forma que, como ven ustedes, esto debe de ser llevado fundamentalmente a nivel primario. Como decían ellos, si en un rancho, sin Chichimequillas, ya hay ahorita un lugar de este tipo, que el médico esté pendiente, vigilante de sus pies también, para que no haya ese problema. Y una cosa fatal, si ustedes ven las estadísticas, resulta que el paciente, hombre o mujer u hombre, tiene un problema cardíaco, es la mayoría. A mí me sorprendió cuando yo empecé a estar en la raza, ver muchachos de 28 años con infarto del miocardio como consecuencia de la obesidad, cuando antes se veía solo en los adultos. Hoy, que no se veían tantos infartos de miocardio en la mujer, las mujeres ya traen todo lo necesario porque tuvieron problemas. Vean lo diferente que es. Lo importante es que sepa la sociedad que hay complicaciones que se pueden evitar con disciplina. Miren ustedes, ya lo que sigue es el artículo completo que inicialmente fue publicado en Diabetes Care en el año 2003, ahí está, para el que tenga interés. Aparece, les repito, la semana pasada en la revista Medscape, y vale la pena para que la gente lo aprenda y nos ayude a divulgarlo. Yo creo que lo que se está haciendo, doctor, en esta ocasión es precisamente eso, que el pueblo sepa, porque es muy común. Yo no tengo diabetes, mi compadre es el que sí la tiene, porque no la quiere reconocer. No es pecado, no es ninguna otra cosa, es educación. Sí, soy diabético, sí, tengo reuniones periódicas en las asociaciones de diabetes, ahí aprendo y les enseño. Si vieran qué agradable fue el último campamento que tuvimos, que vino un muchachito de Irapuato a los 18 años, bueno, ya un joven a los 18 años, en donde el muchacho sabía hacerse todo lo que se tenía que hacer, ponerse su insulina, todo en las condiciones necesarias. De tal forma que, perdónenme, me tardé un poquito más de lo que estaba estimado, pero creo que sea muy importante que aprendamos que prevención es prevención en primer lugar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le pediríamos al doctor Sergio Cruz que nos dirija unas breves palabras. Él es miembro del colegio que representa a muchos profesionistas y colegios aquí en el estado, que es el COPREC, que además está basado en nuestra Constitución estatal y propiamente es voz y voto hacia
el Consejo de Gobierno del Estado. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco profundamente tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y de pedir que todos participemos en ello. Si hay algún representante de la senadora Cora Cecilia, porque esto es bien importante, porfa. Como colegios de profesionistas vigilamos el orden público y la seguridad social. Artículo 7 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Somos asesores del sistema de gobierno. Artículo 28, fracción 14ª. En la 59ª legislatura al diputado Arellano le solicitamos, siendo yo presidente del Colegio de Ginecología de Celaya, Guanajuato, la modificación del artículo 4 de la Constitución, en el sentido de tenemos derecho a la salud, pero deberá de decir, tenemos derecho y responsabilidad de cuidarla, ¿verdad? Eso es bien importante, doc, porque nos llegan pacientes que 30 años después dicen que les vamos a hacer daño. Bueno, esa fue una parte. Asistimos teniendo el honor en parte con nuestro difunto amigo Antonio Eguía, en el 2011, de acudir al Salón Verde por primera vez en la historia de Guanajuato, Salón Verde de la Cámara de Diputados. Nutrióloga va en relación a esto. Nos dice el presidente de la Comisión de Salud, dentista de Salvatierra, hicimos una ley mocha en relación con los alimentos, no los de bebidas azucaradas, adentro no, afuera parece tianguis, debería de ser afuera. Entonces es pedir otra vez de que se modifique el artículo, porque estamos viendo de que una de las situaciones que está dando sobrepeso o obesidad en México es precisamente el 80 y fracción de personas tomamos gaseosas o tomamos alimentos azucarados, y ahí viene, abreviaré porque son muchas cosas que les voy a pedir que lo lean, para no decir estudien. ¿Sale? Bueno, el sobrepeso y obesidad, la grasa, la célula de grasa produce 50 adipoquinas. ¿Cuántas, Sergio? 50. De una de ellas es factor de necrosis tumoral alfa, que nos va a dar, a final de cuentas, resistencia a la insulina. Sube la resistencia, subimos de peso, se cansa el páncreas y viene la diabetes, en parte, ¿verdad? Algo que me dejó en shock hace no mucho, porfa, revisen como médicos, tenemos que ir en la situación de biología molecular, todos tengamos la edad que tengamos, ¿verdad? De esas 50 sustancias, la grasa intraperitoneal, no esta monja, sino la de adentro, va a ser toxicidad por el páncreas. ¿Qué estoy diciendo? Subes de peso y tu mismo sobrepeso te va a ir matando tu páncreas, ¿sale? Entonces, de las líneas estratégicas a proponer hacia López Obrador y los representantes, aquí el Senado, y volveremos a la Cámara de Diputados, fuimos con el doctor Jesús Elazar aquí en Guanajuato por otras situaciones. Entonces es ya ir proponiendo realmente, uno, el entorno en las escuelas, ¿verdad? Segundo, lo que manifestaba la nutrióloga, ¿verdad? El impacto en la publicidad es extremadamente sorprendente en todos. Y bueno, la otra situación que casi por último les voy a pedir, revisen bisfenola en Wikipedia, bueno, y luego se van como a 50 blogs. En la mujer es un disruptor endocrino. Estamos hablando de cáncer, ¿dónde está? ¿Verdad? Hola. De cáncer, bueno, el calentar en el horno de microondas en bisfenola, que todo debería estar clasificado. Aquí no hay nada,
Todo en contacto con los alimentos debería estar clasificado, porfa, revísenlo, el triangulito, ¿verdad? Es el número 3. La COFEPRIS no lo ha hecho, que sería otra acción a trabajar, todos como sociedad pidámoslo, ¿verdad? El número 3, así, cuando esa mamá embarazada calienta en el horno de microondas, en un momento dado ese bebé puede tener ya cuando nazca cambios conductuales. Nada más, a lo mejor es como todo, cambios conductuales. No tiren su horno de microondas en vidrio o en cerámica. No dejen que esto se caliente en el coche, ¿verdad? Sino que lo tengan abajo o de plano se lo toman allá en la tienda o en su casa. Es un disruptor endocrino. Llega a estar, no te diagnosticó bien el médico o se tardó en diagnosticarte el cáncer de pecho, resulta que este disruptor endocrino forma, ya dijimos con el calor, el bisfenol A, forma estrógenos potentes. ¿Qué dije? Estrógenos potentes que se va a recargar más en donde se expresa la feminidad. Acá. Y sangrados abundantes. El sobrepeso, obesidad, forma hormonas de mujer. Soy ginecólogo, ¿verdad? Por eso me interesa tanto esto, ¿verdad? Vía aromatasa va a formar más estrona, uno de los 3 estrógenos, no es uno, son 3. ¿Y dónde crees que se va a recargar más? Acá, plástico, más aromatasa. ¿Y de esto viene desde hace cuánto? 5, 10, 15, 20, 30 años que la persona ha subido de peso, ¿verdad? Entonces, porfa, bisfenol A en Wikipedia, toxicidad del bisfenol A en Wikipedia, bueno, legado químico, tóxicos en la infancia, porfa, para los hijos, nietos, difúndanlo, háganlo viral, que esto se haga como en muchas cosas en Guanajuato, aquí empezamos la independencia, ¿verdad? Porque se tiene que modificar. Esto, ¿quién lo va a modificar? Que el sistema, no es el sistema es bueno. Los políticos pidan que haya vidrio otra vez. Los biberones de plástico están prohibidos en la Unión Europea. Porfa. No estoy diciendo que no se les dé biberón a los bebés, estoy diciendo que deberán de ser de vidrio, perdón. ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Sale? Entonces, se me va el avión. Tenemos que ir pidiendo esto. ¿A quién corresponde la vigilancia de que no se hagan tantas cosas con bisfenol A? Pues a los políticos, el colegio de gineco, el colegio del Estado, que se vigile, que la COFEPRIS revise todo esto, por favor. Los talatos, Cruz, ¿qué son los talatos? Llega a la carnicería, es una buena carnicería, ¿verdad? Grandota, y viene en un plástico, ese plastificante, ¿verdad? Los talatos hacen que a lo mejor no digo acá, mi nieta o mi hijita forme los pechos más pronto. ¿Se imaginan la carga endocrina? ¿Y dónde está? Pues a lo mejor en la hamburguesa de McDonald's, pero no es la hamburguesa, es el plástico. Los labiales tienen plástico. Busquen legado químico, tóxicos en la infancia, porfa. La otra situación, nos vamos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. El glifosato, un agroquímico, un herbicida, favorece a lo mejor, pero casi, que haya necrosis, o sea, que se vaya lastimando el cordón umbilical y la placenta de la mujer embarazada. ¿En dónde está? Mejor aquí no digo porque hay varios comercios grandototes que, bueno, tienen que estar regulados
y lo encuentras. Ese Whole Center, etcétera, ya saben como de quién me estoy hablando, ¿verdad? ¿En dónde está? Que lo puedes tener en tu casa. Entonces, revisen todo esto, muchas gracias, háganlo viral, hagámoslo aquí en el colegio, apoyen a los colegios, vamos a hacer esto, López Obrador y los senadores y diputados federales, pero necesitamos la ayuda de todos, necesitamos que todos revisen esto y necesitamos, perdón, ya por último, se lo vamos a comentar a Miguel Hidalgo, que ahora es rector de la Universidad Campus León, perdón, que se hagan las tesis para ver esto, porque estas dosis son más pequeñas que la ingesta diaria tolerable que se ha buscado por la COFEPRIS. O sea, no hacen daño esto, hace daño esto. La ingesta diaria tolerable para esos plásticos se redujo en el 2008-2012 en España, se me va el nombre de la regidora gubernamental, se redujo, se llama ingesta diaria tolerable. Revisen sus afeites, con todo respeto, ir pidiendo esto también, orgánicos, alimentos orgánicos. Les agradezco su atención y sobre todo como colegios tenemos ya la obligación médica de cambiar. Cuidados de la salud, medicina preventiva y medicina curativa, súper de acuerdo. Curativa debe de haber, medicina preventiva, pero sobre todo cuidados de la salud. Con todo respeto, más que educación, perdón, más que cultura, es educación. Cultura, la sociedad expresa a través de diferentes manifestaciones su ser. Entonces es cultura que le quiten los labios mayores a algunas niñitas en África. Educación, porfa. Entonces tenemos que revisar política. La política es grupo de personas con la misma ideología siguiendo objetivos de trabajo. Política de banco, política de Costco, política, etcétera. Entonces, porfa, tenemos democracia representativa, no es democracia directa como en Grecia. Pidamos, recuerden quién es su senador, quién es su diputado, revísenlo y van a ver que casi lo sacan de onda todo lo que nos están dando, pero tenemos que revisarlo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a escuchar al representante de AA. El doctor hablaba de una educación y un programa de educación que está aprobado en el mundo, ese de Alcohólicos Anónimos. Muy amable, doctor. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por la oportunidad que nos dan de participar como Alcohólicos Anónimos. Yo soy el señor Alejandro L., pertenecemos a la oficina intergrupal número 1 de aquí de León, Guanajuato, y tenemos un comité que se llama CCCP, que es el Comité de Cooperación con la sociedad, con los profesionales. Me voy a permitir pues hacer un breve comentario para no cansarlos. Nuestro enunciado, carta de presentación de nosotros, dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado en ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. En esta
presentación de nosotros, que es nuestra carta de presentación, está todo encerrado de lo que implica Alcohólicos Anónimos. Quiero leerles este pequeño escrito de lo que es nuestro comité. Dice aquí, el Comité de Cooperación en la Comunidad Profesional de la Junta de Servicios Generales de la Central Mexicana de AAC fue establecido para aportar más comunicación y comprensión, respeto y cooperación entre los alcohólicos anónimos y cualquier profesional que trabaje con los alcohólicos, para que cada vez más personas puedan recuperarse. Mucho antes de que Alcohólicos Anónimos existiera en 1935, los médicos, hospitales, iglesias y otros centros de personas profesionales suministraron ayuda a los alcohólicos para salvarles la vida y aún lo siguen haciendo. Estamos profundamente agradecidos por la forma tan desinteresada en que gente como ustedes se han dedicado al bienestar de personas como nosotros. Cualquiera que haya examinado seriamente la historia de AA sabe que nuestros primeros miembros fueron ayudados, influenciados gradualmente por el doctor Carl Jung, el doctor William Silver, el reverendo San Schumacher, y otros tantos que están aquí, entre ellos la madre Ignacia. Ya para terminar, dice, ninguna de estas personas eran alcohólicas, tampoco lo son muchos de los familiares y amigos de los miembros, y otros que a menudo rescatan y ayudan a los alcohólicos de muchas maneras. Obviamente no es verdad que solo un alcohólico puede ayudar a otro. Nuestros historiales individuales muestran claramente lo que los no alcohólicos hacen por muchas cosas por los alcohólicos, a los alcohólicos y a los alcohólicos no hacen. Perdón, me trabé. Bien, quiero hacer mención, me gana el pánico escénico por tantos médicos que hay aquí, pero yo quiero externar esto. El doctor que manejó lo del pie diabético como que clavó un recuerdo un poquito doloroso en mi mente al estar escuchándolo desde un principio. Quiero comentarles así muy breve, nosotros hablamos, nunca tendremos carácter profesional, pero nos apoyamos con los profesionales, siempre hablamos con el lenguaje del corazón. Quiero decirles que mi señora madre falleció ya hace tiempo, pero tengo un recuerdo que ahorita con eso del pie diabético, ella tenía un pie que le escurría bastante líquido, nunca supimos qué era. En ese tiempo yo era un jovenzuelo, desobediente y ya saben, pues borrachino. Entonces, cuando yo dejo de beber en 1980, al año de estar yo ya sin ese etil en mi cuerpo, llegué una noche y estaban unos familiares de Tepic y me acuerdo que entré y dice mi mamá, miren, ya llegó mi hijo el borrachito. Y me quedo así, híjole, que me estaba balconeando porque me sentí como avergonzado, ¿no? Dice, ¿qué creen? Que gracias a Dios y a los Alcohólicos Anónimos ya no bebe. Y dice, no, sí, acuérdate. Y luego me señaló, dice, me acuerdo el día que te seguí. Los que son de aquí de León saben que hay un mercado aquí adelante que se llama Mercado República, y había antes no había los malecones, estaba de pura tierra. Dice, te fui a seguir desde San Juan de Dios con mi pie sangrando, con el pie escurriendo entre sangre y líquido que le salía, y dice, pero ya en el puente de Santiago me paré, porque ya no te pude alcanzar. Dice, y cuando te perdiste por un puente de fierro que está ahí, que se llama Cruz de Cantera, por el malecón, se sentó en el puente ahí en Santiago y dice que llegó una patrulla y le dijo, ¿qué quieres aquí? Levántate, eres prostituta. Pues total la ofendieron, ¿no? Señora, mi mamá ya estaba grande. Y dice que les dijo, no, señores, ando buscando a mi hijo, es bien borrachito. Dice, ojalá y que mejor, pues ahí me lo apuñalaran,
o mejor me lo mataron, caboche. Y dijo, pues para qué, yo no quiero verlo morir de borracho. Y luego, me emociono mucho porque mi mamá le estaba platicando esto a estas personas visitantes y dice, pero fíjate que cuando ya no te pude alcanzar, que te perdiste entre la oscuridad de la calle, quería ser como el ese de las caricaturas, dijo, ese que tiene las manos largotas, dijo, el hombre elástico. Para decirte, no te vayas, hijo, no te vayas, no te quiero ver morir de borracho. Y híjole, no, y ahorita que hablaban del pie diabético, dije, híjole, bueno, afortunadamente esto ya pasó, queda un grato recuerdo. Y benditos mis alcohólicos anónimos, bendita la sociedad. Nosotros hablamos siempre con el lenguaje del corazón, porque pues yo creo que esto es de un nivel de conciencia que solo los que padecimos esta enfermedad tan fuerte, tan dura, tan perversa tal vez, y logramos lograr ese equilibrio, esa atención de la sociedad. Yo desde el 80 no bebo una sola gota de licor y el día de hoy pues estamos representando anónimamente pues en la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos, y les agradecemos al doctor Tinajero, al doctor Nava, a todos los legisladores, a todos los que estén aquí en el gobierno, decirles que sí vale la pena estar, ser y pertenecer a Alcohólicos Anónimos, y los esperamos con los brazos abiertos. Si alguien tiene, por ahí están en los trípticos los teléfonos, y si no, de alguna forma preventiva, si no viene, nosotros vamos. Les voy a presentar a mi amigo José Luis, que va a dar testimonio para finalizar de cómo nos ayudamos entre los Alcohólicos Anónimos. Muy agradecido, señor, muchas gracias. José Luis. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis, un enfermo de alcoholismo, en el cual hoy en día representamos la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, Central Mexicana de Servicios Generales adheridos a Servicios Mundiales, en el cual ya nos dieron parte del tiempo, pero yo recuerdo una vez cuando llegué hace 15 años a la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, llegué sin ilusiones, sin fe, sin esperanza, y dentro de la fraternidad me enseñaron a conocer a mis verdaderos amigos, a mis verdaderos hermanos, a mirar, a visualizar a la sociedad de diferente manera, porque fui prisionero por 10 años en la penitenciaria de Tijuana, Baja California Norte. Entonces, en el cual no esa manera de que diga que yo era bien fregón y todo, no, sino cómo y de qué manera ha evolucionado mi vida y ha cambiado la misma como testimonio, y doy fe de la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, que está funcionando a nivel nacional, que hay 14,700 grupos a nivel México, y estamos en más de 190 países a nivel mundial, en el cual hoy en día yo pues doy parte del me puso un poco nervioso el señor. Con todo respeto, agradecemos a la institución Aranda de la Parra, al doctor Nava, al doctor Tinajeros y a los presentes por regalarles unas palabras. Yo cuando llegué a un aula de recuperación, yo pensé que no me iba a quedar o que no lo iba a lograr, pensaba que era imposible, pensaba que no la iba a librar, porque soy un adicto o fui un adicto a la heroína con cristal por 13 años a diario, y fue muy crítica lo que mencionaban ahorita. Yo estaba viendo, cuando yo llego hace 15 años, yo acabo de dejar una silla de ruedas. Yo para ir al sanitario o hacer mis necesidades, yo tenía que pedir auxilio y tenía que pedir ayuda para hacer mis necesidades, porque tanto era mi adicción por seguir consumiendo. Y no podía dejar, las piernas las traía muy hinchadas, entonces yo tenía que usar una silla de ruedas, traía fracturada mi cintura, mis brazos, y al igual traía fracturas en mi cabeza, obvio, ok. Entonces yo tenía que pedir ayuda para hacer mis necesidades. Cuando yo dejo mi silla de ruedas, agarro unas muletas y digo, pues de aquí empiezo a caminar físicamente, pero era porque mi Padre Dios ya había transformado mi corazón
en el amor de su Espíritu, de mi Padre Dios, porque Dios existe para mí, porque Dios hace milagros, es un milagro de Alcohólicos Anónimos, de la misma fraternidad, y de la misma manera seguimos trabajando con hombres y con mujeres. En mi grupo yo tengo gente de 1 año, de 2 años, de 3 años, que está formando, que sigue de pie, que eran adictos a las drogas, adictos al alcoholismo, y ahora son adictos a Alcohólicos Anónimos, y eso quiere decir que sigue funcionando, entonces en el cual muchas de las veces yo no creía en estos hombres. Yo llegué hace 15 años a la ciudad de Tijuana, Baja California Norte, y decía, pero ¿qué me van a enseñar a mí? Yo sé todo, y en realidad pues yo no sabía nada, no sabía vivir la vida como tiene que ser. Y ahorita me brinqué mucho. Yo estuve 10 años en prisión, y la única persona que me ayudó, que estuvo al pendiente, fue una señora que se llama Marina, y ella, ella siempre estuvo al pendiente cada mes, cada 22 días, de León, Guanajuato, al aeropuerto, a la ciudad de Tijuana, y nunca dejó de visitarme. Pero tanto era la adicción por seguir consumiendo en la penitenciaría, yo no me tentaba el corazón, yo no decía, yo no sabía su sentimiento, siempre me llevó en sus oraciones, pero no me llevó en sus oraciones, siempre estuvo al pendiente, en el ápice de estar constantemente visitándome por 1 década, y eso quiere decir que se manifiesta el Espíritu de Dios. Entonces, yo les agradezco su tolerancia y les deseo felices 24 horas y que Dios me los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Yo antes de pasar al último ponente, que es un joven estudiante y que quiere hablarles de algo que actualmente ellos sienten como una de tantas necesidades. En la página de Foros de Salud pueden introducir todas las peticiones, todas las sugerencias, todas las recomendaciones que ustedes consideren que sea necesario. Hay una persona que las recopila, las concentra y se las daría a la Comisión en Salud, porque eso es lo que hace rico este foro, que quiera participar muchas personas, ¿verdad? Esa es la gran riqueza que creo que tuvimos el día de hoy. ¿Y dónde estás, amigo? ¿Que quieres hablar? Pásate, porque si no te ganan el micrófono y no hablas, ¿verdad? Muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a la institución por darme la oportunidad, al doctor Nava y al doctor Tinajero. Mi nombre es Juan Manuel Ramos Espinosa. Yo les voy a exponer un tema que es un estudio que realicé durante mi servicio social. Es el nivel de estrés laboral en becarios, que es médicos residentes y médicos internos. Nada más que ahorita pongan la presentación. Pero que no tiene la memoria. Ajá. Sí, ya. Sí. Ok, perdón. Bueno, la OMS considera que el estrés laboral afecta de manera negativa
la salud física y mental de los trabajadores y por consecuencia la eficacia de las entidades para las que trabajan. A lo largo del siglo XX, el estrés laboral se ha convertido en un fenómeno socialmente reconocido, por tanto no puede tomarse con normalidad o como novedad, ya que conlleva un deterioro personal y cognitivo. Actualmente existe una gran preocupación por los efectos negativos que los trabajadores del sector salud están teniendo, siendo los más afectados los médicos residentes y los médicos internos. Tenemos que el estrés aparece cuando la presión que el trabajador considera aceptable se hace excesiva o difícil de controlar, siendo este el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta el individuo. En un estudio de prevalencia y factores asociados al estrés laboral realizado en el servicio de urgencias del Hospital José Carrasco Arteaga, se encontró que el 12.2% del personal se encuentra en estrés laboral, el 16.6% en cansancio emocional, 37.8% con despersonalización y 53.3% con falta de realización personal. Tenemos que el becario, al encontrarse con un nivel de estrés alto, descuida su arreglo personal, su aseo, dando mala imagen a los pacientes, alterando el ritmo biológico del sueño y una mala calidad en su alimentación. Se presentan tres problemas principales, que son las alteraciones psicológicas, desarrollo de trastornos obsesivos y desarrollo de sentimientos como angustia, miedo, impotencia y baja autoestima. Muy bien, el objetivo general de este estudio era evaluar la diferencia en el nivel de estrés laboral en los médicos becarios, esto quiere decir en médicos internos y en médicos residentes, y el objetivo particular es identificar los grados de estrés a través del puntaje de la escala de reajuste social de Holmes y Rage, e identificar los elementos desencadenantes del estrés. El tipo de estudio que se realizó fue transversal, comparativo y observacional. El universo que se manejó para el estudio es el personal becario de la 21, son los médicos internos del periodo enero 2016-enero 2017 y junio 2016-junio 2017. Es importante las fechas para diferenciar el médico interno de pregrado 1 del 2 y los residentes de las especialidades de anestesiología, cirugía, medicina interna, pediatría y medicina del trabajo. De medicina del trabajo sí entraron los 3 años de residencia, el R1, el R2 y el R3, lo que nos da un total de 99 becarios, que es el universo que se manejó. La hipótesis que establezco es que el grado de estrés laboral se presenta en grados diferentes en los dos tipos de becario, y por otro lado tenemos la hipótesis nula, que nos dice que el nivel de estrés se presenta de igual manera en todos. Los criterios de inclusión para el estudio son los médicos internos de los ciclos académicos ya estipulados, los residentes ya mencionados y de medicina del trabajo de los 3 años, y pues bueno, que hayan firmado su consentimiento informado. Los criterios de exclusión, tenemos en la 21 médicos internos adscritos a la 47 que se encuentran en rotación por algunos servicios de la 21. También se eliminaron encuestas mal contestadas o incompletas y que no se presente por más de 6 meses en la unidad. Las variables que se presentan, como ya mencioné, son los becarios, médicos internos y médicos residentes. Los procedimientos para llevar a cabo el estudio. Primero se obtuvo el consentimiento informado, se aplicaron las encuestas a los becarios de la 21, se levantó la base de datos con las respuestas obtenidas, se analizó el nivel de estrés laboral presente en cada una de las variables y se compararon para obtener diferencia entre los grupos. Se analizaron los factores desencadenantes para generar propuestas de intervención. Los instrumentos de recolección, como ya les mencioné, es la escala de reajuste social de Holmes y Rage, el programa Excel y el SPSS Statistic Editor en su versión número 23. Las técnicas de análisis, se realizó estadística descriptiva de las variables a través de las medidas de tendencia central y dispersión y se realizó análisis estadístico a través de la comparación de poblaciones con la prueba TD-Student para muestras independientes. Las consideraciones éticas, se tomó en cuenta el reglamento de la Ley General de Salud, esto pues ya todo lo que viene estipulado en los consentimientos informados. Ahora sí, pasamos a las definiciones y descripción del problema. Para esto, primero tenemos que entrar con las normas oficiales mexicanas. Estas son emitidas por la Secretaría de Salud y estas principalmente establecen las bases para la utilización de las instituciones de salud. Para entrar con los médicos internos, utilizamos la 234, que define al médico interno
como el alumno que cursa la licenciatura en medicina en una institución de educación médica y que se incorpora como becario a las unidades aplicativas para su educación y adiestramiento. El internado de pregrado como tal se define como el ciclo académico teórico práctico que forma parte del plan de estudios de la licenciatura de medicina. Este se lleva a cabo cuando el alumno ha concluido sus ciclos académicos con éxito y previo a la realización del servicio social. Inicia todos los años en los meses de enero y junio y tiene una duración de 12 meses. Aquí se rotan por los 6 servicios básicos de las unidades y realizan guardias ABC. Esto quiere decir que las guardias no deben pasar el número de 3 por semana y tienen una duración de entre 24 y 32 horas. Entre las actividades que debe realizar el médico interno, pues es la atención de pacientes hospitalizados, toma de muestras de laboratorio, colocación de sondas, realizar procedimientos invasivos y no invasivos dependiendo del servicio en el que se encuentre y bajo la supervisión de un médico de base, asistir a las sesiones clínicas que son impartidas por los médicos de base o médicos residentes y realizar historias clínicas, notas de evolución y el correcto acomodo según la norma oficial mexicana número 4. Ahora pasamos al médico residente. Para esto tenemos la norma oficial mexicana número 1. Esta en su totalidad no habla de la residencia médica. Esta establece las condiciones de seguridad para que los trabajadores no corran ningún riesgo, pero nos define al médico residente como el profesional de la medicina que ingresa a una unidad médica receptora de residentes para realizar una residencia médica a tiempo completo, para realizar un conjunto de actividades académicas, asistenciales y de investigación que debe cumplir durante el tiempo estipulado en los programas académico y operativo correspondientes. Como tal, quien nos da la definición completa de residencia médica es del Sistema Nacional de Residencias Médicas, que nos dice que la unidad receptora debe ser una unidad de educación superior, esto quiere decir hospitales de segundo o tercer nivel. Esta no va a ser su única unidad receptora, ya que en el último año algunas especialidades deben realizar su rotación de campo, que no debe tener una duración menor a 3 meses ni mayor a 6 meses. Y entre las actividades que el médico residente debe realizar, pues es someterse y aprobar exámenes periódicamente, asistir a las sesiones clínicas, debe desarrollar un trabajo de investigación. Durante su adiestramiento debe participar en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes bajo la supervisión de un médico especialista, debe mantenerse en las instalaciones el tiempo estipulado, portar correctamente el uniforme médico y puede respetar el rol de guardias de los médicos residentes de menor jerarquía. Como pudimos observar, el médico residente y el médico interno son sometidos a una gran carga laboral. Para esto yo decidí utilizar la escala de Holmes y Ragé y se define como el instrumento más utilizado para medir la magnitud de estrés que ha experimentado una persona durante un tiempo. Este es el instrumento más importante en psicología para medir la magnitud de estrés que una persona ha sufrido durante un tiempo determinado. En este caso son solo 12 meses. Ya lo definimos, ahora vamos a ver cómo se usa la escala de Holmes y Ragé. Como podemos observar, esta escala enlista 43 eventos vitales, los cuales Holmes y Ragé identificaron como eventos estresantes o que preceden una enfermedad. Cada uno de estos ítems se le dio un valor, se le entrega la encuesta al médico becario y ellos subrayan los eventos que le hayan ocurrido en el último año. Al final de esto se realiza una sumatoria y con el total es posible observar un riesgo relativo de padecer una enfermedad. Tenemos que si el puntaje es menor de 150, existe un riesgo leve de padecer una enfermedad psicosomática. Las más comunes son síndrome de intestino irritable, diarrea, gastritis y alopecia. Si tenemos un puntaje entre 150 y 250, tenemos un riesgo moderado de padecer una enfermedad. Aquí ya aumentan un poquito más, entran el abuso de drogas y alcohol, disfunción sexual y ansiedad. Y si tenemos un puntaje por encima de 250, está en un riesgo severo de padecer enfermedad psicosomática. Aquí ya aparecen enfermedades propias de los adultos, como la hipertensión, un infarto agudo al miocardio o hasta llegar a la ideación suicida. Hans Selye fue el pionero del estudio del estrés y en 1936 él nos dice que es el resultado de una demanda sobre el cuerpo que no es específica, pero tiene consecuencias mentales y psicológicas. Él la dividió en 3 fases principalmente, que es la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento.
También en 1986 Lazarus y Folkman nos dan una pequeña definición que dice que es una relación particular que el individuo guarda con su entorno y este es evaluado como amenazante y desbordante de sus recursos y pone en peligro el bienestar. Regresando a Hans Selye, en su obra maestra Stress Without Distress, él nos menciona que todos necesitamos una cierta cantidad de estrés para rendir bien en el trabajo. A esto se le denominó eustrés y es para tener un rendimiento estimable y ser felices en el trabajo. Aquí hay un aumento de recursos, de atención, de memoria y de activación fisiológica. Sin embargo, cuando esta activación perdura por mucho tiempo o es muy fuerte, aparece lo que es el distrés y pues regresamos otra vez a la disminución del rendimiento. El estrés laboral se define como el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento que se dan ante ciertos aspectos del entorno laboral. Aquí ya existe un desequilibrio sustancial entre demanda y capacidad de respuesta, en donde el fracaso posee importantes consecuencias. Tenemos los tipos de estrés laboral, que es el episódico y el crónico. El episódico ocurre momentáneamente, no se posterga por mucho tiempo y luego de que se enfrenta desaparece. El crónico es en un ambiente laboral inadecuado, sobrecarga de trabajo, alteración de ritmos biológicos, responsabilidades y decisiones muy importantes. Los estresores principales en el ambiente laboral son responsabilidades muy grandes o múltiples. Tenemos la exigencia psicosensorial, el acoso sexual, tenemos grandes jornadas laborales, la violencia y cambios muy drásticos, ya sea de mudanza o de traslado hacia otro lado, Bueno, las consecuencias del estrés laboral, hay consecuencias para el trabajador y consecuencias para la organización. Para el trabajador existe la imprecisión al hablar, precipitación a la hora de actuar, explosiones emocionales, comer excesivamente, falta de apetito y conductas impulsivas. Y en la organización existe una disminución de rendimiento y productividad, ausentismo laboral, aumento de accidentabilidad que se refleja en problemas de logística. Los resultados del estudio. Como podemos observar en esta tabla, se observa el número de becarios por médico interno y por médico residente. El estudio se realizó a 47 MIP1, 25 MIP2, 7 residentes de anestesiología, 5 de cirugía general, residentes de medicina interna 8, de pediatría 4 y de medicina del trabajo y ambiente 3. Es un R1, un R2 y un R3, lo que nos da el total de 99. Esta tabla muestra el riesgo de enfermedad psicógena por tipos de becario. En este punto ya habían realizado la encuesta y aquí solo se tabularon los valores, donde podemos observar que de 47 MIP1, 28 salieron con riesgo severo. En los MIP2, lo que sobresale más es el riesgo moderado, que son 12 en moderado y 10 en severo. Los residentes de la anestesiología, los 7 salieron con un riesgo severo de padecer enfermedad. De cirugía 4, de medicina interna 6, los residentes de pediatría los 4 también, y de medicina del trabajo y ambiente 61. Como podemos observar, predomina más el riesgo severo de padecer enfermedades psicosomáticas. En esta tabla podemos observar la comparación de medias y desviación estándar. Aquí ya están los resultados, lo que nos da la desviación estándar del médico residente con 328.63 contra 256.83, lo que comprueba nuestra hipótesis, que se presenta en grados diferentes, siendo más alto en los médicos residentes. Estos ya son los resultados tabulados. Estos son los residentes de medicina del trabajo, en donde podemos observar a 2 en riesgo severo y 1 está por encima de los 300 puntos. Los residentes de pediatría, en donde podemos observar a los 4 en riesgo severo y 1 por encima de 350 puntos. Los residentes de medicina interna, con 6 con riesgo severo, teniendo a 1 por encima de 350. Aquí cabe mencionar que 4 residentes de medicina interna se dieron de baja a los 2 meses. Los residentes de cirugía, en donde tenemos a 4 en riesgo severo y tenemos 2 por encima de 350. Y en esta tabla de anestesiología, los 7 en riesgo severo, pero tenemos a 3 por encima de 450, casi por encima del doble. Aquí también es importante mencionar que la mayoría de los residentes eran mujeres. Esto lo menciono porque en la escala de Holmes y Ragé, al momento de actualizarla aquí en México, que fue en 1997, fue una muestra de 243 personas, en donde primero los dividen entre hombre y mujer y luego por clase social.
Los médicos internos 1, pues todos con alto grado de padecer enfermedad. Los médicos internos 2, en donde tenemos a 4 con riesgo leve. Y pues bueno, en cuanto a todo esto, a las respuestas que dieron en la escala, los elementos desencadenantes del estrés es la alteración de los ritmos biológicos, que es la deprivación del sueño y los ayunos prolongados, las jornadas laborales extensas y el clima laboral tóxico que manejan.